Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña Carles Pérez, vicepresidente del Centro de Investigación Musicoterapéutica de Bilbao y una de las figuras más destacadas en el ámbito de la musicoterapia en España, con más de 20 años de experiencia. Carles ha dirigido proyectos innovadores como el programa Hathor en Alzheimer y el proyecto de atención a niños con el síndrome de San Filipo, realizando además importantes aportaciones a la investigación clínica en cardiopatías congénitas como maestro colaborador en diferentes universidades. Su filosofía terapéutica combina emoción, la ciencia y música, buscando un enfoque integrador que promueve el bienestar físico y emocional a través del poder transformador de la música. Muchísimas gracias, Carles, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. Bienvenido a Pintamongers. Gracias, Tori. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Por supuesto, o sea, te invito por muchas razones. O sea, te invito por muchísimas razones. La primera es porque, como te he dicho también fuera de cámara, he escuchado hablar de ti durante los últimos 10 años, fácilmente. Y entonces, claro, yo tengo la sensación de que te conozco un montón a ti, porque me han contado muchas historias de ti, pero claro, al revés, ¿no? Entonces es como muy curioso. Y luego también me han contado cosas de la profesión de musicoterapia y entonces, claro, tengo mucha curiosidad, o sea, siempre he tenido mucha curiosidad. De hecho, obviamente la persona que me lo contó y que me presentó, me habló de ti fue Rocío, mi mujer. Y hablando de, y claro, yo recuerdo que sin salir con ella todavía me estaba contando cosas sobre musicoterapia y dije, esto me parece fascinante, es una cosa muy fascinante, porque, sobre todo porque yo he tenido también mis andanzas como músico, como pues tocando la guitarra, tocando la batería y haciendo conciertos y tal. Entonces como que siempre he sentido que tengo una sensibilidad con la música, ¿no? Entonces cuando hablaba con ella me decía, ay, pues tal, pues tú tienes sensibilidad para esto, pues tú podrías hacerlo bien, tal. Y digo, mira, no sé si me quiero meter en más fregados, pero me parece muy interesante. Así que, y de hecho te lo quería preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo fue tus inicios con la musicoterapia? ¿Cómo te dio? O sea, me imagino que fue tu trayectoria como músico y luego te especializaste en musicoterapia, ¿o cómo fue la cosa? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, yo empecé con la música cuando tenía 4 años. Jolín, Y entonces me he pasado toda la vida haciendo música. claro. Y entonces, una cosa que he recordado durante muchos años, o sea, que he tenido siempre presente de alguna manera, es que yo me daba cuenta con esa edad de 4 o 5 años, subiendo a los escenarios, me daba cuenta de que lo que yo hacía, yo cantaba rancheras. Ostras, Cantaba rancheras ¿con 4 años? con, sí, con el hermano de mi padre, Ujú. que él habitualmente, él tenía un grupo de 2 guitarristas y él que cantaban rancheras. Ujú. Y entonces ellos ensayaban en casa de la abuela. Y cuando yo estaba en casa de la abuela, los escuchaba y me aprendí los temas. Y de repente un día me puse a cantar. Entonces mi tío le dijo a mi madre, si le haces un traje ranchero, lo llevamos a cantar por ahí a sitios que, que- que- que se acepte el tema de los niños, ¿no? Claro, qué Y bueno. dicho y hecho, ¿no? Pero a partir de empezar a cantar en público, Ujú. yo me daba cuenta, y lo recuerdo ahora perfectamente, ¿eh? Me daba cuenta que la reacción de las personas no era la misma para todo el mundo. Es decir, mientras tú cantabas, uno reía, el otro miraba arriba, el otro abajo, el otro tenía una cara más triste, el otro, es decir, era todo como diríamos, una imagen Ujú. desigual en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, como En que el no todo el mundo, sentido de, claro, que no todo el mundo reacciona igual a la música, sino que cada uno reacciona de una forma diferente, ¿no? vale, pues de eso yo me di cuenta. Y entonces, con el tiempo, a Con los cuatro 9 años, ¿eh? años, Ujú. mi padre me compró una guitarra. Ah, mira, qué bien. Entonces empecé a montármelo. Yo no, a mí nadie, o sea, yo soy autodidacta de base. Ujú. Entonces,
lo que oía lo buscaba en la guitarra y lo tocaba, ¿no? Y así aprendí. Entonces, Ujú. a los 11 me fui a Ibiza, con 11 años, Joder. con mi hermano, que tiene 5 años más que yo. Ah, vale. Bueno, tendría Y 17, ¿eh? Tampoco era tan sí, mayor, o sea, no, jolín. no, pero los tiempos eran otros. Entonces Eso te iba a decir. montamos un grupo y fuimos a Ibiza y Ujú. estuvimos tocando allí. Y yo empecé a dirigir a 3 grupos. Yo sacaba los temas con la guitarra, los temas que ellos querían tocar, yo Ujú. los sacaba y les pasaba la información a ellos. De alguna forma dirigía esas 3 bandas. La Con banda 11 con la que yo años. tocaba, más 2 bandas más. Entonces, Qué loco, con 11 años, madre mía. sí, pero era, o sea, diríamos que era un tema como que el oído, el oído era el director de la historia, ¿no? O sea, Ujú, por claro. oído. Yo oía, por ejemplo, cuando yo tenía 4 años que cantaba con mi tío luego con los años me contaba que algunas actuaciones en momentos puntuales yo había dejado de cantar porque decía que oía algo que no estaba bien. Mm. Entonces, parece ser que cuando paraba y paraba de cantar y le decía que había algo que no sonaba bien, había una cuerda de una de las guitarras que eran 2 guitarras, Que que estaba estaba desafinada. desafinada. Y entonces yo eso lo oía y a mí me sacaba un poco de contexto, ¿no? Y entonces, bueno, quiero decir que el tema de la música es escuchar. Sí. Pero claro, no todo es escuchar con los oídos, o sea, porque tú puedes tener muy buen oído o haber desarrollado muy buen oído desde siempre, pero creo que para la faceta de musicoterapeuta no es solo escuchar, hay que escuchar de otra forma, ¿no? O hay que escuchar con el cuerpo, ¿no? Al paciente usuario. Hay que escuchar con el cuerpo, con la conciencia Ujú, y, o sea, es un poco lo que dices. Tienes que escuchar y observar cuál es la musicalidad de ujú. la otra persona para tú colaborar con su musicalidad. ¿A qué, Porque si no, no haces musicoterapia. claro, ¿a qué te refieres cuando dices que hay que escuchar la musicalidad de la persona? Me refiero a que yo cuando te oigo hablar, Ujú, eh, sé en qué tonalidad hablas. ujú. Conozco y reconozco la velocidad con la que hablas. Tu contexto verbal está dentro de un, diríamos, de un contexto rítmico y de compás. Ujú. Entonces, uh, el timbre, o sea, todos los elementos, incluso el modo. El Vale, modo me refiero a si tú hablas si tu tonalidad verbal está en modo locrio, frigio, lidio, mixolidio, esa es tu musicalidad. vale. Entonces, yo como musicoterapeuta, si yo no reconozco esa musicalidad en Ujú. ti, cuando yo me integro con la música contigo, no estoy haciendo musicoterapia. Claro. Si no entro en tu, diríamos, en tu musicalidad. Si soy yo el que propone y Ujú. empiezo a tocar la guitarrita y a cantar la cancioncita de turno, eso no es musicoterapia. No. Eso es una actividad musical Ujú. que puede ser terapéutica. Puede ser. Claro. No digo que sea, ¿eh? Porque claro, Ujú. hay mucho intrusismo y la gente va a los hospitales, la gente va a residencias, a escuelas de educación especial, etcétera, etcétera, con la guitarra o con el ukelele, se pone a cantar canciones y lo venden como musicoterapia. Eso es un Eso es una concierto. farsa. Eso es un concierto en un hospital de gente que no puede escapar de escuchar lo que tú estás haciendo, Sí, básicamente. pero la cultura, diríamos, musicoterapéutica Ujú. no se tiene, la tenemos 4. Claro. 4 colgados, digamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, Porque sí, no. tú, 4 profesionales que sabéis de la profesión y que os preocupa y sí, que os dedicáis a ello. pero incluso tú, que no eres musicoterapeuta, con lo que me acabas de decir, Ujú. me estás confirmando que fuera de los 4 musicoterapeutas que podamos funcionar a este nivel, eh, también vemos que hay personas como tú Ujú. que reconoce la diferencia entre una actividad musical
y la música desde la perspectiva terapéutica. Lo que está claro es que si yo, como persona que utilizo la música en el mundo de la salud, no tengo en cuenta tu musicalidad y yo no me integro en tu musicalidad, no estoy haciendo musicoterapia, estoy haciendo otra cosa. Y el problema de la musicoterapia básicamente es ese. ¿Por qué no se reconoce la musicoterapia como una herramienta, diríamos, de la salud a un 100%? Pues porque, bueno, pues porque hay personas en el mundo de la salud que no son tontos. Ya. Que ven que la gente, o sea, que hay personas que van a tocar la guitarra y tal, y que están, diríamos, generando una actividad musical, pero que solamente están cantando canciones. Es decir, si tú te vas a un hospital y haces, qué sé yo, el Imagine de Lennon o el Let It Be de los Beatles o algo de Queen o algo de, me da igual, lo de la Lola Flores, es igual. Sí. Si tú haces eso, tú no estás haciendo musicoterapia, estás cantando unas cosas de una persona o de unas personas que en su momento hicieron para X, ganarse la vida o porque lo que fuera, ¿no? O O sea, transmitir emociones, o transmitir un mensaje, o lo que sea, claro. tú estás utilizando una cosa que no tiene nada que ver con la persona que tienes delante, es decir, con el paciente usuario, no tiene nada que ver con su vida, no tiene nada que ver con musicalmente, porque no sabes si tú lo estás haciendo técnicamente hablando, en si bemol, y resulta que la tonalidad de tu paciente usuario es sol, Claro. o sea, hay una contradicción, ¿vale? Y eso ni en las escuelas de musicoterapia, ni en las universidades que dan los cursos, ni en centros que teóricamente se dedican a la docencia, eso no lo tienen en cuenta. Pero Claro. está muy claro por qué no. Por, Porque por... los propios docentes no lo controlan. Ah, ya. Claro. Es así de fácil. O sea, Ya. no saben ni que esto existe o no tienen la capacidad. A ver, de 100 tienen la capacidad 4. Claro. El resto no tienen ni idea. Se han hecho musicoterapeutas como mucha gente se ha dedicado a ser profesor. Un profesor es una persona que enseña lo que está escrito, lo que ha leído. Claro. A no Y ser que esté. Claro. un maestro enseña lo que ha vivido, transmite lo que ha vivido. Esa es la diferencia entre un profesor y un maestro. O incluso sigue enseñando también lo que está viviendo en ese momento, porque también imagino que será profesional en activo. Yo siempre he pensado que un Bueno, profesor, un maestro que está en activo va a enseñarte muchísimo más que alguien que no está en activo y que está simplemente enseñando año tras año lo mismo. De forma que sus contenidos se pueden quedar obsoletos de un año para otro, y más hoy en día que el mundo va tan rápido, además, pero no solamente de un año para otro, sino de un día para otro. de un día para otro, claro. Cierto. Porque las vivencias, o sea, yo tengo muy claro que la gente aprendemos existencialmente, es decir, por vivencias, no digamos, por la teoría, ¿no? Cuando el otro día que charlamos un rato, no recuerdo si te comenté, cuando tú dices me llamo Tony y te señalas a ti mismo, Sí, me lo te hiciste, sí. señalas en el pecho, me llamo, Tony. ahí, me No llamo haces, Tony. no haces así. Claro. Claro, pero Sí. sí que utilizamos la mente para estar en el entorno que estamos y reconducir o ordenar o, qué sé yo, poner las cosas para que nos vengan más o menos bien. Pero esencialmente estamos aquí dentro, o sea, somos una cosa interna. Y la música está aquí, no está aquí No. arriba. ¿Qué va? ¿Qué va? No, o sea, esto es una herramienta, ¿vale? Lo que yo tengo encima de los hombros es una herramienta. Y entonces, eso es lo que no se entiende en la enseñanza o en la transmisión de los conocimientos de la musicoterapia. Ya te digo que solo hay 4 personas que no es que tengamos esta locura, sino esta realidad, porque es una realidad. O sea, Claro. yo no puedo, a ver, yo tengo la sensación, si yo me pongo a cantar una canción, sea la que sea, en una sesión de musicoterapia, tengo muy claro
que estoy haciendo una actividad musical. Claro. Y lo que no puedo hacer es decirle al profesional de la salud con el que trabajo, al centro, al director del centro, al responsable, a la sociedad. No le puedo decir que estoy haciendo musicoterapia y desgraciadamente es lo que está pasando. Ya. Y la gente que se quiere formar como musicoterapeuta, así de fácil, los están engañando. Ya. Pero los Pues están engañando porque no están poniendo las cosas claras. Es claro. decir, poner las cosas claras es saber que cuando tú trabajas con una persona para ayudarla en su, diríamos, en su, entre comillas, en su problemática o en su salud un poco así, tienes que armonizar Ujú. con esa persona y tienes que armonizar a partir de su armonía, no Claro. de tu propuesta de, no, o sea, yo vengo aquí y toco la cancioncita y tú tienes que escuchar. O sea, a ver, ¿entiendes? Es como, a ver, yo he visto, por ejemplo, Es que eso es un concierto, no es una o sea, no es una sesión de musicoterapia, eso es un concierto. O sea, yo para escuchar a un sí, músico voy a su concierto y voy y lo escucho, pero si una persona, yo estoy mal, viene y me toca una canción, digo, vale, gracias por el concierto, pero no es eso lo que necesito. Lo que pasa es ya, que también una cosa que yo estaba pensando es, claro, lo que tú estás contando de ser capaz de percibir la musicalidad de la otra persona y poder trabajar a partir de eso, ujú. ¿es algo que se puede enseñar? ¿O se experimenta y cómo se experimenta se aprende? O sea, o hay una serie de parámetros que puedes tener en cuenta para aprenderlo. Yo paso la información Ujú. a nivel de docencia y si tienes la capacidad, lo pillarás. Claro, Y si no tienes la capacidad, pues te dedicarás al derecho. ya. O sea, que depende Quiero solo de la decir, capacidad que tengas a ver, se puede, sí, que se pueda entrenar, ¿no? Bueno, no lo sé, pregunto desde la sí, ignorancia. claro, claro que se puede entrenar. Lo mismo que yo Ujú. me puedo entrenar a ser abogado, Claro. Ujú. ¿no? O sea, Sí, sí. lo que no puede ser es que si yo no tengo la capacidad musical para reconocer a través de mi oído y de mi percepción vibratoria los conceptos del sonido y los conceptos de las alturas del sonido, de la velocidad, si no tengo la capacidad para observar todo eso, mejor que me dedique a otra cosa, Sí, solo que por honestidad y por claro. ética. Además, que si me dedico a otra cosa, yo también estaré mejor. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un momento en que queda muy bien lo de la musicoterapia, no de ahora, ya de hace un tiempo, ¿no? Ujú. Sí. Porque la musicoterapia, porque tal. Y cualquiera que toca 4 canciones se va a hacer un máster y el que está emitiendo o diríamos el grueso de la docencia que emite o que transmite ese máster no tienen ni idea de lo que es la música. Porque si yo cojo el listado de cualquier universidad que se dedica a hacer el máster de musicoterapia, solo hay un músico o dos. Y además son músicos que han ido al conservatorio y que no tienen la capacidad de la improvisación, Vaya, ¿vale? claro. Tienen los conocimientos de la lectura musical, pero no la capacidad de la improvisación, la creatividad, solo lo saben de boquilla, Mm, pero no claro. lo saben de hacerlo. Claro, es un Entonces ellos problema. dicen, ellos venden eso, Claro, es un problema porque ¿entiendes? a la hora de generar una relación con el usuario paciente, si tú estás tocando algo súper fijo y no puedes tocar algo que sea cambiante, que sea voluble, que puedas jugar con el usuario paciente, en realidad no puedes generar una buena relación terapéutica, ¿no? Imagino. Por eso solamente cantan canciones, Ya, claro. ¿entiendes? Sí, sí, Por sí, no, desde eso, luego. por eso solo se dedican, diríamos, estos supuestos musicoterapeutas, Ujú. se dedican a cantar canciones y no a hacer música. A ver, mira, hacer música es una cosa. Hacer actividades musicales Es es otra. otra cosa. Ujú. Hacer musicoterapia es otra cosa. Es decir, estamos en una triada. Ujú.
¿vale? Entonces, para yo ser musicoterapeuta tengo que tener muy claro que hay una tríada Claro. de base, ¿eh? De base. Hay más cosas, pero hablando de una forma sencilla, Ujú. hay esta tríada. Entonces, si yo no tengo la capacidad de separar o de poner, de encasillar cada una de estas historias en donde se corresponden, no sé lo que hago. O No, sea, es como si me dedico a pintar paredes y tengo 3 botes de pintura y no sé de qué color tengo que pintar la pared, claro. ¿vale? Y entonces, Ujú. ¿qué hago? Cojo una pincelada de cada color y monto un pollo, ¿entiendes? Y Que puede montas, estar muy bien. en lugar de pintar una pared, estás pintando un cuadro de Pollock en tu pared, pero no estás pintando, realmente no Claro, estás haciendo lo que tienes que hacer, claro. claro, pues ese es el tema, ¿no? Y Ya. lo más heavy, por poner una palabra cariñosa, o más o menos cariñosa, es que estás tratando con la salud de las personas. Claro. Ujú. Y eso es lo más Eso es lo más cruel, duro. Sí. ¿vale? Porque son los que se Mira, llevan la peor parte al final. Porque son los que están sufriendo el que no se pueda desarrollar como debería la musicoterapia, ¿no? Imagino. mira, yo te contaré una cosa muy, muy clara y muy concreta. Yo estuve en Barcelona haciendo unos cursos de, eh, para profesionales de una escuela de educación especial, una escuela no, dos. O sea, es una gran escuela que tiene 2 centros, ¿vale? Ujú. Entonces fui allí para dar unos cursos de introducción a los profesionales del centro. Entonces era gente que no se fiaba demasiado, ¿no? Entonces yo les pregunté que por qué no se fiaban, qué pasaba, ¿no? Y me contaron que fue un musicoterapeuta que hizo el máster en Barcelona, no digo el sitio, pero da igual, Nada, ¿eh? nada, tranquilo. Da igual. Eh, pero sí que sé que lo hizo en Barcelona. Entonces, este musicoterapeuta fue a ofrecer diríamos, su trabajo, ¿no? Para hacer musicoterapia con los niños con diferentes capacidades, Ujú. ¿vale? Porque no hay personas, no hay estas personas no son Discapacitado, discapacitadas, ¿eh? no. No. Discapacitados son los políticos, los curas, los banqueros y toda esta cuadrilla, pero el resto no, ¿eh? Me O quito el sea, sombrero. Sí, sí, entonces, todo de acuerdo. quiero decir que entonces, o sea, son personas con diferentes capacidades. Y Ujú. luego te haré un pequeño comentario de esto, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué pasa? Que este chaval se presentó allí y pidió a un niño que tuviera parálisis cerebral, porque él haría la demo de lo que es la musicoterapia con un niño con parálisis cerebral para que los profesionales lo vieran. Bueno, No, no pinta bien la cosa. Ya para empezar, no pinta bien. no, No se pinta bien. traen al niño con parálisis cerebral, lo sientan en una silla. Ujú. Este supuesto musicoterapeuta pone un altavoz a la izquierda y otro a la derecha, enfocados a los oídos del chaval, a 2 palmos, ¿eh? Aquello. Pone un CD Ah, de AC/DC, jolín. De ACDC, madre ¿vale? mía. Y entonces enchufa el CD y con un tenedor empieza a pinchar al niño. A pincharle, no a meterle el No tenedor a apuñalarle, fondo, entiendo que no va a trincharlo, pero jolín, sigue siendo o sea, ¿vale? sigue siendo pinchar a una persona con parálisis cerebral en un escenario delante de gente, o sea, no es una, no pinta bien la cosa, sigue sin pintar bien. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que los educadores del centro lo paran a este supuesto terapeuta o Bien. musicoterapeuta, paran la acción, quitan la música, y el tío dice, no, no, o sea, él defiende la postura de que de esta manera el niño, juntando el sonido agresivo de la música de AC/DC con el tenedor, que es una herramienta agresiva, hará que el niño comprenda que la agresividad, o sea, todo un rollo mental que dices, a ver, Pero ¿dónde has hecho el máster? a ver, yo no soy musicoterapeuta, pero
¿quién te dice a ti que al niño la música de AC/DC no le relaja? A lo mejor le relaja, porque tiene que ser agresiva. O sea, hay gente que escucha canciones muy hardcore como forma de relajarse, no tiene por qué ser agresiva. No, está claro. Pero él mezcla la agresividad o hipotética agresividad Claro, de la música de AC/DC con el tenedor y crea una, diríamos, crea una situación que realmente se convierte en agresividad. uf, sí. A ver, lo primero que yo tengo que saber es en qué tonalidad estaba el tema que sonaba de AC/DC. Ujú. Si se corresponde con la musicalidad y tonalidad del niño en cuestión. Claro, ¿Qué volumen había? Eh, ¿Qué timbres sonaban en la grabación? Si eran instrumentos con las frecuencias alteradas o no alteradas. Si la grabación estaba a 440 hercios o a 432. Y así una serie de cosas, ¿no? claro. Entonces sí que podría dar una explicación más o menos, pero a la que entra el tenedor No. no hay, Aparte, no hay explicación. ¿Qué aparte, digo pide yo, un tenedor? teniendo en cuenta que un tenedor no es ningún instrumento musical, dentro de la musicoterapia ya descartado, ya ahí no entra. Pues entonces, o sea, esto es un pequeño ejemplo y te podría contar cientos de ejemplos Madre mía. que van por estos derroteros, ¿no? Claro, es que Uno, lo que me da rabia es, perdona que te interrumpa, lo que me da no, rabia no, es que claro, este tipo de situaciones, claro, primero los que peor parte se lo llevan son los pacientes usuarios. de Y lo entrada. segundo, la profesión al final, que se está denostando porque cuatro grillaos están haciendo cosas que a lo mejor no deben hacer o que no saben que están haciendo. Sí, pero Tony, ¿sabes qué pasa? Que desgraciadamente no son cuatro grillados. Ya, bueno, he Son, dicho, son 95 de 100. joder. Y no digo que esos 95 vayan con un tenedor, Ya, pero menos mal. sí que te digo que en general el 95% van sin tener la menor idea de la influencia de la tonalidad de la en Ujú. una persona. No Ya. tienen la menor idea, Ujú. pero ni la menor idea. No tienen la menor idea del tempo ni del tipo de compás, si es simple o compuesto, o incluso de la afinación. Se habla de la afinación de 440. Ujú. Claro, Mozart, Beethoven y toda aquella gente afinaban a 432. ¿Por qué? Porque se consideraba que esa frecuencia es la frecuencia en principio del planeta en el que vivimos, Ujú. porque la Tierra como elemento vivo emite una frecuencia y se ha demostrado que es 432. Entonces, hubo una persona en la Segunda Guerra Mundial que dijo, un tal Goebbels, que era un secretario de Hitler, decidió cambiar la afinación porque aquellos tíos estaban muy zumbados y sabían que cambiando la virtud de la música no tendría los beneficios que tenía, Ah, vale, ¿vale? claro. Entonces, cambio la frecuencia, o sea, cambio la afinación y Ujú. entonces hay un choque entre diríamos, la vibración que me rodea como en el elemento en que vivo, que es la Tierra, hay Ujú. una frecuencia. Si yo cambio la afinación de los instrumentos, hago un bloqueo de frecuencias y lo que me podría estar ayudando no me ayuda, todo lo Claro, contrario, ¿no? te ¿Vale? entorpece. Claro. Y entonces hizo cambiar esa afinación. Hubo más de 30.000 músicos en todo el mundo en ese momento que se quejaron y que lucharon en contra de que no se hiciera. Ujú. Pero el poder fáctico, como siempre, Ujú. eh, ganó Sí, la se partida, impuso, claro. ¿vale? Ujú. Pero, ¿qué pasa? Ahora, esto como opinión personal. ¿Por qué los músicos desde el momento en que se podía haber cambiado esto, no han cambiado, sobre todo dentro del mundo de la música clásica, ¿no? Ujú. Ellos siguen a 440. Sin embargo, yo había tocado con Paco de Lucía y Paco de Lucía muchas cosas estaban afinadas a 432. Claro. Porque Paco de Y Lucía se, sabía esto y lo tenía afinado a 432.
Sí. Ujú. Qué bien. Hice colaboraciones con Chick Corea y Chick Corea afinaba muchas cosas a 432. Y Keith Jarrett también. Jolín. Y John McLaughlin también. Y Aldi Meola también. Es decir, incluso Queen Ujú. hizo alguna. Queen y Led Zeppelin hicieron algunas obras, algunas grabaciones, tienen algún CD, algún LP que Ujú. se hizo a 432. Fíjate. Lo hicieron a nivel de experimentación, pero de algún sitio lo sacaron. O sea, no Claro. era aquello de decir, Voy a hacer 42 y ya está. No, 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 claro. no era esnovismo, era, eh, bueno, ver en realidad qué pasaba o qué no pasaba, ¿no? Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, yo me pasé 10 años haciendo conciertos en los centros penitenciarios. Qué guay. Y Tienes que tener hacía, historias de centros penitenciarias, ¡buah! historias curiosas, ¿eh? Pero muy curiosas. Entonces, una de las cosas que yo hacía, montaba diferentes formaciones, porque estaba, a ver, entré en una fundación Ujú. de Barcelona que se dedicaba a llevar la música en vivo a los lugares donde habitualmente no llegaba. Te estoy hablando de finales de los 80, Ujú. ¿vale? Vale. Que hace 4 días. Sí, unos cuantos. Y entonces, yo ahí estaba metido en el tema de la música como herramienta para la salud, porque ya Ujú. estaba en contacto con médicos que además eran músicos y que sabían, es decir, que la gente ya investigaba, ya sabía muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces empecé a utilizar o a hacer, diríamos, las historias, el concepto de los conciertos desde una perspectiva más saludable, desde mi visión, ¿eh? Ujú. Claro, Que claro. es, O sea, en lugar de ser simplemente un show y un concierto, simplemente que sea algo que como que tenga otro girito más, ¿no? Otro giro de... sí, o sea, que hubiera un concepto de tonalidades, de velocidades, de participación con los Mm, señores que vivían, que están allí o que estaban claro, allí, con los internos, ¿eh? claro. Porque no se dice con los presos. Allí dentro no hablan de No, presos, hablan de claro, internos, ¿eh? claro. Internos. Entonces, diríamos que las respuestas eran acojonantes, ¿no? O sea, Ujú. cómo reaccionaba la gente, incluso con músicas que de alguna forma investigabas y decías, este tema o esta obra no la van a aguantar parte de los internos. Ujú. Pero si cambiabas la tonalidad, cambiabas la velocidad, entraban. Qué Es decir, fuerte. se quedaban. Ujú. Si metías una instrumentación u otra, cambiaba el concepto. Es decir, tú podías hacer un tema puramente clásico, pero con un arreglo con congas, con cajón, con la guitarra flamenca, con unos aires más latinos y dentro de estos centros. La musicalidad global suele ser latino-flamenca. Ujú. Entonces, si tú entras en esa su musicalidad, te aceptan. Si vas haciendo clásico, no es que te abuchen, pero se van. Sí, no les aburre, o sea, quiero decir, no tienen por qué estar, están ahí ya en un Ellos no vienen, sitio. a ver, ellos no vienen obligados a los conciertos, vienen porque quieren, Ah, ¿vale? claro. Y entonces se presentan 200 personas en el teatro del centro, que Ujú. son unos teatros acojonantes, Claro. o sea, focos, equipos de luz, cortinas, tal, escenarios, o sea, es una pasada. Ríete a veces de lo que hay fuera. Y claro, ellos vienen allí y vienen a escuchar, bueno, a escuchar música en principio, ¿no? Pero claro, Ujú. si les metes a Mozart, no es su... Primera que no vivimos en la época de Mozart, eso No, va a desde empezar, luego. Claro, ¿vale? Entonces, eh, hay maneras y maneras de que la gente acepte a Mozart. claro. Si tú buscas la armonía para que sea aceptado en el entorno donde vayas a estar. Es decir, en un centro penitenciario yo voy a hacer Mozart con aires eh, afrolatinos, Ujú. porque es la rítmica que se vive en esos centros,
Claro, es la y altura voy de a allí. utilizar una tonalidad. Evidentemente, la afinación va a ser a 4,32, no va a Ujú. ser a 4,40, la afinación de la banda, ¿eh? Claro, O claro, sea, claro, sí, sí. Tanto de la sí, batería, bajista, todo, 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 todo. sí. Va a estar todo afinado a 4,32, ¿no? ¿Por Ujú, qué? Porque a nivel, diríamos, energético o vibratorio, desde el escenario tú estás proyectando unas frecuencias que son envolventes ujú, sin tener que pensar en lo que estoy escuchando. claro. Es Mm, decir, lo que tú recibes es una onda que tiene que ver contigo, claro, claro. ¿no? Si yo me Desde. pongo delante tuyo con una guitarra eléctrica, el sonido va a venir de unos baffles que están a 2 metros de tus oídos. Mm, Pero si me pongo delante tuyo con una guitarra española, la frecuencia, el sonido y la vibración es va a diferente. ser transmitida Mm, por ese instrumento. claro. A través del ¿Vale? aire que hay entre tú y yo y no a través de elementos electrónicos que quitan, me imagino que quitarán matices, quitarán frecuencias y quitarán Pero un cosas. montón de cosas quitan. No solamente que quitan, sino que tú no las puedes percibir. O sea, Claro. y si las percibes desde la lógica, desde la mente, desde el proceso Ujú, mental de, oigo una cosa y me monto la película. Eso es una. Pero la claro. otra es que desde el propio instrumento salga una frecuencia que Ujú, sin tú decidir nada te envuelve. Por ejemplo, yo he trabajado con muchos chavales eh, sordos, ujú. ¿vale? Entonces, Claro, con ellos solo ¿cómo puedes haces? vibración, imagino, solo vibración, o sea, que toquen con la mano y están sintiendo esa Correcto, vibración, ¿no? Porque si no, no hay. correcto. ¿Cómo haces Claro, para que ellos lleguen a comprender lo que estás haciendo? Que claro. toquen el instrumento, es decir, que pongan las manos encima del instrumento. Yo he llegado a hacer sesiones con pianos de cola, de coger a un chaval y estirarlo encima del piano. Qué Claro, guay, y qué guay. estirado, está estirado, y él lo que percibe es la vibración. ¿Qué percibía el señor Beethoven cuando se quedó sordo? ¿Cómo lo hacía? Pues No imagino sabes cómo lo que hacía. yo no tengo ni idea. Imagino que o con la vibración o se metía una corneta hasta el final del todo para poder escucharlo bien. Se No lo sé. dice, se dice que cogía una varilla de hierro, la mordía, la ponía en la tapa del piano, ¿vale? O sea, tú pones Ujú. la tapa, pones la varilla, la muerdes y Ujú. cuando tocaba el sonido pasaba por la varilla y a través de la dentadura y los huesos, porque se ha Ah, demostrado, sí, sí. percibía las diferentes alturas de sonido. Madre mía, tú. Qué fuerte. O sea, si tú coges un diapasón, Sí, 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 sí. usas un diapasón y te lo pones en los dientes, Sí, te digo, tic, 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 tic. Claro. tú oyes esa nota dentro tuyo. Wow, wow. Pasa Pero, también como con los cuencos tibetanos, ¿no? Que cuando tú lo estás girando, tú estás tumbado, lo digo, pues esto lo he hecho con Rocío, que me pongo boca abajo, o sea, boca arriba y tengo un cuenco tibetano encima y me pongo a hacerlo vibrar. O sea, sientes esa vibración en tu cuerpo y en tu cabeza sí, parece que el sonido no esté fuera, sino que esté dentro de ti. Es una pasada, mola un sí, montón. sí, pero eso, el sonido viene desde fuera, pero con un diapasón Ujú. puesto en los dientes, el sonido lo tienes dentro. Claro. Pruébalo. Si tienes un diapasón, pruébalo. Pues creo, igual Rocío tiene alguno, o sea que igual sí que lo Pues probaré. fijas un diapasón y te lo pones en los dientes. Oirás esa nota dentro tuyo, Ujú. pero porque tus dientes y tus huesos la están amplificando. Claro, está haciendo como de caja de Entonces, resonancia, ¿no? Imagino. correcto. Entonces, utilizar los conceptos del sonido, de la música, desde la perspectiva de la salud, Ujú. eso es lo que sería la musicoterapia. Claro, claro. Y generaría también muchos más caminos de terapias alternativas y generaría también Hombre, claro, caminos de colaboración con la medicina tradicional, además, ¿no? Que creo que es el objetivo también. claro, claro. Pero fíjate que la musicoterapia no camina en ese sentido. No. Si tú vas a una convención de musicoterapia, siempre hablan de lo mismo.
las mismas tonterías. O sea, se han quedado anclados en el pasado. Necesitan ¿cómo se dice esto? Para ir bien, un homeópata. Sí, Necesitan un medicamento homeopático para que los desenclave del anclaje que tienen en la historia de Pedro Picapiedra. ya. Yo recuerdo una vez, a lo mejor fue hace como 10 o 12 años, que fui a como una jornada de puertas abiertas de una asociación de musicoterapia, no recuerdo cuál era exactamente, pero yo recuerdo, digo, ah, qué guay, digo, porque he oído mucho hablar de musicoterapia, voy a ver de qué va. Y yo recuerdo que se pasaron más tiempo quejándose de lo mal que estaba la profesión, más que de explicar qué es la profesión, qué beneficios tiene, cómo puede ayudar a la gente, cómo puede, ¿sabes? No sé si es creo que es un problema sistémico, ¿no? A lo mejor de la profesión, no lo sé, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo desde mi ignorancia absoluta de haber ido una vez a eso y haber escuchado cosas, pero Pues, digo, pero me dio sensación, digo, jolín, digo, se han quejado mucho de la posición de la musicoterapia, pero yo he salido fuera después de estar aquí 5 horas y todavía no estoy muy seguro de qué es la musicoterapia. Creo que sí, pero no lo sé. Nos han hecho un par de actividades musicales, pero no lo han explicado realmente. Digo, no lo sé. pero es que está muy claro, Mm. Tony, no tienen la menor idea. Sí, lo siento, pero es que no tienen la menor idea. Ya. Si somos 8 o 10 en la piel de toro, quiero decir, en España, Ujú. que nos dedicamos a la investigación, somos músicos, somos con conocimientos de medicina, de salud, etcétera, etcétera. Ujú. Somos 8 o 10 y no tenemos ni puñetera idea. Jolín. ¿Entiendes? Y o sea, ni puñetera idea en el sentido de que, de que lo que vende, diríamos, lo que venden de la musicoterapia es mentira. Ya. Venden cancioncitas, globos, Ujú. sacar globos en las sesiones, papelitos de colores, letras de canciones, tonterías puras y duras. Ahora hace poco han sacado una historia que le llaman el songwriting, Ujú. ¿vale? Con las letras, ¿no? Sí. Y me están diciendo que eso tiene que ver con la musicoterapia. O sea, a mí que me cuentas lo que escribió, qué sé yo, John Lennon. Aparte, si no sabes inglés, ¿qué más te da la letra que tengas? Que no. Claro, pues imagínate, pues eso lo están vendiendo. Y aparte, o sea, lanzo otra. Claro, o sea, ellos están vendiendo las letras con musicoterapia, pero como tú bien has dicho antes, la musicoterapia no puede estar aquí, tiene que estar aquí, porque esto es una Claro, herramienta al final. claro. A ver, yo estaría de acuerdo en el tema de las letras siempre y cuando tú como paciente, Ujú. en el momento de una sesión, en un día concreto, a una hora concreta, etcétera, etcétera, de repente empiezas a improvisar tú, empiezas a decir cosas mientras está sonando una guitarra de fondo. Ujú. Claro, Y eso sí que es un songwriting terapéutico, porque tú estás extrovertiendo en el aquí y ahora. claro, Y estás extrovertiendo a partir de la vivencia de ese momento, no lo que te contaba ni Paul McCartney ni su abuela. ¿Entiendes? claro. Entonces, creo en la letra siempre que nazca en el momento de una sesión Ujú. y que nazca del paciente, Claro, no no del pueden. musicoterapeuta. Claro. Entonces, a mí mucha gente, bueno, durante años me han preguntado, oye, ¿y tú dónde has estudiado musicoterapia? Yo lo tengo muy claro dónde he estudiado, en las sesiones En las que he hecho. sesiones, wow, ¿Y quién ha sido tu profesor de musicoterapia? Lo tengo muy claro, los pacientes. qué bueno. ¿Pero por qué? Porque me he dedicado a observar, no me he dedicado a imponer. Es decir, llegar y decir, ahora yo toco aquí, yo toco el piano, o tal, y tú tienes que entrar a lo que yo digo musicalmente. No, 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 es que no va así, o no debería de ir así. Claro, claro. Pero están haciendo eso. Entonces, está contaminada. Lo siento, Ya. la musicoterapia está contaminada desde ese concepto. ¿Qué pasa? Si tú te vas, por ejemplo, a la India, no es así. ¿Y cómo es en la India?
la India es como yo te digo, o sea, es la musicalidad del paciente. Allí Aparte, aparte no que llegan a tocar. en la India, además, no tenía entendido que hay más notas, no hay siete, hay como algunas intermedias, puede ser, me suena. A ver, entre cada dos notas nuestras, Ujú. entre do y do sostenido, Sí. ellos solo tienen 64, Jolín, vaya tela, porque vaya tela. son microsonidos. Es Ah, decir, tú sabes los teclados estos que tienen una rueda a la izquierda. sí, claro, los bending, ¿Mm? ¿no? Como un Sí, bending de... los Ujú. bending, ¿vale? Un sintetizador con un bending. Sí. Tú tocas un do, subes el bending hacia arriba y puede llegar hasta el do sostenido. Ujú, Puedes decir, o hasta el do sostenido, hasta el re, o hasta... Pero bueno, suponte que es hasta el do sostenido. ujú. Todas esas micronotas que hay desde que empiezas con el bending son 64. Entonces, multiplica. Si tú tienes, o sea, nosotros tenemos 12 sonidos, y en la Claro, India hay 12 multiplicado por 64. la Entonces, Virgen. ¿dónde está la desafinación? Buah, claro. No existe. No, no. Todo tiene No, su nota concreta y tal, claro. claro, no existe. Entonces, cuando alguien dice, ay, es que este niño que tiene síndrome de Down no afina y le voy a dar clases para que afine. O sea, ¿Para qué? ¿Para estás, qué? estás torturando al personal, ¿entiendes? Claro. Y vas de terapeuta, ¿no? O sea, Ujú. el problema está en que tú como musicoterapeuta no tienes ni la menor idea que está en otra afinación. Claro. Porque tú solo entiendes el do, el re, el mi y el fa. No entiendes nada más. Ujú. Entonces, no te puedes dedicar a la musicoterapia. Ya. Claro, lo que estás diciendo me parece súper interesante el tema de que un psicoterapeuta debe de escuchar y debe de estar alerta, bueno, digo alerta en la palabra, pues la palabra alerta, Sí, pero en realidad sí, es sí. estar atento, más que alerta, Atento, ¿no? sí. Debe estar atento a lo que le está dando el usuario paciente y estar realmente atento a lo que ocurre ahí sin tener que proponer ni imponer nada. Puede proponer, pero no imponer nada, ¿no? Claro, esto me recuerda mucho como al problema de la educación en general a día de hoy, que Claro, creo claro. que es el mismo problema. Y creo que el problema raíz, o sea, obviamente viene de que, claro, yo me pongo en el papel de un profesor. Yo he dado muchas clases de dibujo, de arte, de Ujú, diseño, de ilustración, de fotografía, de muchas. Me gusta mucho la docencia, además. ujú. Y tengo un poco esa misma filosofía, ¿no? De no imponer nada, sino de proponer, escuchar e ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que desde fuera se ve como que no estás haciendo nada. Y claro, hay veces que ese profesional que dice, no, no, yo estoy escuchando, y yo, claro, tú estás escuchando, pero desde fuera parece que esa persona, ese profesional no está haciendo nada. Entonces, me da la sensación de que determinados profesionales o determinadas profesiones tienen que estar constantemente demostrando que están haciendo algo para que alguien ajeno al usuario paciente vea, ¡ay, qué Correcto. bien lo está haciendo! Madre mía, qué profesional es, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en una escuela. Mm, Hablando incluso de musicoterapia. sí. Eh, yo he estado 9 años en una escuela en Bilbao, Ujú, en la escuela Calasancio. ujú, Entonces yo tenía una sala, donde un piano, unos instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, ah, cuando había silencio, había silencio. ujú. Pero cuando venía un estudiante conmigo en la sala, se asustaba cuando había silencio y luego me decía, pues es que si por fuera pasa el director de la escuela y no oye que hay música, va a decir que aquí no se está haciendo nada. Entonces, Ah, eso, a ver, los conocimientos que hablábamos, que estamos hablando, es decir, ujú. para empezar, la gente no sabe de dónde nace la música. Eso para empezar, Claro. ¿vale? Yo pregunto a la gente, y gente que tocan instrumentos, gente incluso que dicen que han hecho la carrera, a lo Mm. mejor leen muy bien un papel pautado, pero vale, simplemente lo leen muy bien y tal, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿de dónde nace la música? ¿Del violín, del trombón, de la trompeta? Y me van dando estas respuestas. No, 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 no. La música nace del silencio. Buenísima, buenísima esa. Primero es el silencio.
Segundo es el sonido. Y tercero es la música y sus elementos. Claro. Entonces, eh, yo, por ejemplo, yo oigo la nota de la nota. ¿A qué te refieres con la nota de la nota? Pues que una nota vibra y no solamente da una nota. Una nota Ah, bueno, suena claro, porque hay 16 sonidos que se integran a la vez. claro. Entonces, la parcialidad de un sonido, y hay momentos que oigo la parcialidad del sonido, Ujú. y yo no soy extraterrestre. Claro, Quiero decir que si me pasa a mí, le puede pasar a otro. Y tengo compañeros que les pasa, ¿no? Entonces, eso con la práctica se aprende o se llega a tomar conciencia. ujú, Entonces, si el que se dedica a hacer musicoterapia o el que quiere ser musicoterapeuta no entra en estas, diríamos, virtudes, ujú. poca musicoterapia hará, Ya, ¿vale? claro, O sea, hará actividades musicales, pero no claro. hará musicoterapia. Y engañar al personal diciendo que estás haciendo musicoterapia cuando estás haciendo actividades musicales, pues no me parece ni honesto, ni justo, ni ético, ni nada. O sea, es como que tú vas al médico y dices, es que tengo un problema en el cuello y el tío te da un medicamento y dice, mira, esto te va a quitar esta molestia, pero te va a joder el hígado. Quiero Claro, decir, tiene que tener la ética de decirme que ese medicamento me puede fastidiar, ¿no? claro. Es para quitar el dolor y no es para curar lo que realmente te está pasando. Claro, Claro. o sea, Ujú. entonces, imagínate eso puesto en la música, pero ¿qué pasa? Que la música queda muy bien. La Claro. música queda muy bien en todos Ujú. los sitios. Yo recuerdo haber hecho conciertos que se alquilaba un Steinway Gran Cola para que yo fuera y tocara 10 minutos cobrando un dineral Sí, y alquilaban el Steinway que costaba un otro dineral dineral. porque pasaba por el pasillo ese, pasaba el señor Pujol. Y solamente por ese paseíto del señor Pujol que duraba minuto y medio, a mí me daban un pastizal de narices y el que me contrataba o el que llevaba, los que llevaban la historia, que era de una fundación de Barcelona, que está todavía, decía es que la música no le interesa a nadie. Pues que no lo sabes, Carlas, todavía. La música en esencia, Ya, 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 ya. ¿vale? Otro tema son las canciones. Es decir, ¿qué hacen los estudios de grabación? ¿Qué hacen las multinacionales con la música? Saben en qué tonalidad y saben a qué velocidad tienen que hacer las cosas para que tú vayas y compres. Sí. Tú vas al Corte Inglés y de repente está sonando una música, aparte de que subliminalmente suenan otras cosas y Ujú, tu oído no lo percibe, pero tu ser interior sí lo percibe, porque ujú. está pensado para ello. Pero lo que está sonando tiene un arreglo concreto de cuerdas, de tonalidad y de velocidad. Y son temas conocidos Ujú. que hay músicos que hemos sido contratados para hacerlo de la manera que nos dicen. ¿Por qué? Porque científicamente Ujú. se sabe que si lo pongo aquí en lugar de aquí, voy a producir que tu atención esté donde yo quiero que esté para que consumas. Claro. Qué fuerte. Y así va. Ujú, Claro, si un musicoterapeuta no tiene conciencia, y cuando digo conciencia, ¿eh? ujú. Si no tiene conciencia de todo esto, ¿cómo va a utilizar la música para el bien del otro? No, Claro. no, 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 no. Pero igualmente, o sea, todo este tipo de cosas, o sea, tiene que estar estudiadísimo, tiene que haber libros y tiene que haber, o sea, Y o tiene que haber estudios de doctorado también en el que tiene que estar estudiando. Pues si se hace la música en esta tonalidad y se utilizan estos instrumentos de esta forma, puede sí, producir estas sensaciones. O sea, sí, pero esos son 4 que lo han hecho. Y ya. normalmente esos 4 están bastante apartados, diríamos, de la historia porque no interesan. Es como el señor que descubrió el motor de agua, Ah, bueno, claro, sí. ¿entiendes? Ujú. Yo cuando cuento estas cosas, claro, la gente se acojona. Los estudiantes se acojonan porque ven Ya. la musicoterapia como una pirámide, ¿no? Aquello de decir, hostia, es que es muy alto, ¿no? Yo Ujú. no voy a llegar ahí. Es que no tienes que llegar el primer día.
No, que va. Vete subiendo poco a poco, pero que sepas que la base es esta. Claro. Pero esto es lo que no se vende en las universidades. En las Ya. universidades y centros de docencia de la musicoterapia te lo plantean todo de que cantar canciones, escribir, que la gente escriba cosas o repartir tú un papel de una canción y fulanito dice una línea, el otro dice otra, el otro dice otra, el otro dice otra, y el enfermo de turno o el oficinista y enfermo de la musicoterapia va tocando un acorde mal tocado, porque encima tiene el oído en Siberia, es Ujú. decir, y a eso le llaman musicoterapia, y se quedan tan anchos. Una de las cosas más jodidas es que estos elementos que hacen esto ocupan unos sofás dentro del mundo de la musicoterapia, que si el uno presidente, el otro vicepresidente, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos, de la no sé qué de musicoterapia de España o de Pernambuco. Es Claro. decir, o sea, es como que la musicoterapia también ha entrado en este concepto de manipulación Sí, de elitismo y tal, sí. de todas estas historias. Es que, claro, es que queda muy bien, tío. Claro. Que es una, Queda muy es una lástima. Es una lástima porque no, o sea, se está perdiendo muchísimas matices y muchísimas cosas. O sea, Sí, o sea, es que me está resonando tanto con el tema educativo, me resuena exactamente igual. claro, Fíjate que es que es lo el tema mismo. educativo lo veo exactamente igual. O sea, Es que es lo mismo. personas que realmente, en lugar de estar centradas en los alumnos y centrados en que los alumnos estén bien, tener un buen vínculo con él para poder generar una buena relación de maestro-alumno, están más preocupados por aparentar que están haciendo muchas cosas en lugar de hacer las cosas bien. Entonces digo, chico, me da mucha pena porque al final no estás haciendo tu trabajo. Estás Bien. diciendo a los demás Mm. que haces tu trabajo y lo haces muy bien, pero no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, No, no lo sé, pero, me da pero mucha en pena. el fondo, Tony, en el fondo, ¿de qué se trata? Desde, desde los conceptos del sistema, ¿de qué se trata? Se trata de formatear al Ya, personal. No sí, se trata de educar, de enseñar, de promover la libertad, la libertad de expresión, la libertad de soltar lo que tú tienes. O sea, las escuelas de música, estoy, estoy hasta aquí de verlo, ¿eh? O sea, estoy hasta aquí porque no tengo 20 años, ¿entiendes? claro. Y lo he visto durante un montón de años. Las escuelas de música, cuando ha llegado un niño como tu hijo a la escuela Ujú, y ha empezado a hacer, a soltar unos sonidos y tal, lo primero que le han dicho es que se calle, que tiene que hacer esto. ujú, claro, Entonces, ya están amputando la, 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 la creatividad de tu hijo. claro, Entonces, ese crío, claro, se forma de una manera que resulta que lo que él tiene no es válido. claro. ¿Por Que él qué? está Porque mal, que alguien, tiene algo mal, que él está claro, averiado, que él tiene que arreglarse. Sí, sí. claro, y ese es el problema. Ahora imagínate eso. O sea, estás creando enfermedad en un niño, porque es una forma de enfermedad, Ujú, estás diciendo que eso es lo que toca, estás vendiendo eso y luego llegan los de 20, 25, 27, 23 que quieren hacer musicoterapia, les venden eso y se lo creen. claro. Entonces, iba a decir, qué cuyons estem fent aquí? O sea, Sí, tal cual. quiero decir que no, que es como muy, a mí eso me duele, ¿no? Pero es Sí. que yo solamente puedo hacer y puedo decir por ejemplo, contigo, ¿no? En esta entrevista, ¿no? Yo Ujú, puedo soltarme y decir lo que yo he vivido, lo que yo conozco por vivencias. O claro. sea, ya lo he dicho antes, que yo no he aprendido musicoterapia de los libros, porque no se aprende de los libros. No. Se aprende de la relación con los pacientes. Mm, Mira, los últimos 10 años que yo he estado activo en musicoterapia, solamente he hecho 28.760 sesiones La Virgen Santa, en 28.000. 10 años, ¿vale?
Entonces, con todo eso, Tengo al que hacer final cálculos de aprendes. cuántos son al día, madre mía. O sea, es no No, dormir lo casi. que pasa es que algunas han sido individuales, otras han sido grupales. Claro, imagino. Pero ¿qué pasa con las sesiones grupales? Que la gente se cree que, bueno, venga, va, un grupo de 15 personas. No, 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 no. Como mucho, un musicoterapeuta solo puede tener 4 personas, como Ujú. mucho. Claro, ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 personas delante mío y hay una persona que tiene una necesidad concreta, yo me puedo, eh, desde aquí, me puedo centrar con ella, pero controlo a este también, claro. lo veo. Y si hay un desmadre, puedo repartirme, pero si hay 15, No, es es imposible. que No ni puedes. Jesucristo, con todos mis No. respetos. No, no, Quiero no, no, decir, que va, no puedes. es que es imposible. Entonces, o sea, si hay 4 pacientes, como mucho, un musicoterapeuta. A partir de 4 pacientes, 2 musicoterapeutas o 3 o 4. Pero eso en las instituciones no interesa. ¿Por qué? Porque Pero claro, la, si solo son de cuatro, cada sesión es mucho más cara, porque claro, tienes que hacer muchas más sesiones cuando hay más gente, claro. Tiene todo el ¿entiendes? sentido del mundo. Entonces, Sí, sí. quiero decir que se ha convertido en una especie de negocio, ¿no? Claro, claro. O Y, sea, pero bueno, pues que el tema sanitario ujú. se ha convertido en un negocio. Sí, eso también, también. Y la musicoterapia, que en teoría forma parte o es una herramienta dentro del mundo de la sanidad, Ujú. bueno, pues también se ha convertido en un business. Claro, es que yo me trato de ponerme en tu lugar y digo, claro, digo, con la experiencia que tienes tú, con todas las cosas que has visto, con todas las cosas que has experimentado, con todo lo que has aprendido de los pacientes, claro, verlo desde tu perspectiva te tiene que doler mucho porque tú Sí, tienes que saber sobre todo los beneficios que tiene que traer la musicoterapia a la gente. O sea, que decir, yo me puedo imaginar los beneficios, pero seguro que tú tienes una lista de beneficios mucho más grande claro, claro, pero ¿sabes? simplemente pero no es por sabiduría, es Ujú. por vivencia de la Claro. historia, ¿entiendes? O sea, Ujú. yo, mira, mi padre, los últimos años de su vida, cogió un Alzheimer, Ujú. ¿vale? Vaya. Un Alzheimer importante. Ujú. Entonces, mientras yo podía tenerlo en casa, estaba sentado en el sofá, y yo con el piano, pum, pum, pum. Mi padre había sido bailarín de claqué, Caray. con 17 años, Ujú. ¿vale? Campeón de España de claqué. Toma ya. Amigo de Fred Astaire. Joder. Y Os luego mi habéis padre codeado con fue, buena peña. sí, luego mi padre fue masajista de Pelé, Mira. 5 años, ¿vale? Yo Ujú. nací ahí en Brasil, ¿eh? Ujú. Ah, naciste en Entonces, Brasil. sí, Ostras. y tengo todavía doble nacionalidad. Fíjate. Pues es otro tema que te Sí, 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 contaré. sí, sí, claro, No claro. hoy, otro rato, Otro ¿no? día, otro día. Entonces, cuando mi padre ya no podía estar solo, vino a vivir a casa. Mi padre se sentaba en el sofá, cuando se levantaba por la mañana, se sentaba y se quedaba, pum, colgado mirando un botón, y se pasaba horas ahí mirando el botón. Entonces, cuando yo intentaba que mi padre se pusiera activo, es decir, que, bueno, pues que se levantara de mirar el botón, no hacía más que tocar alguno de los temas que él había bailado. Qué bueno, qué bueno. En cuanto empezaba a tocar uno de los temas que él había bailado, se levantaba del sofá, yo seguía tocando, me pasaba la mano por encima del hombro y me decía, acuérdate que has estado hablando con fulanito, le has dicho que le mandarías esto, le has dicho que mañana no sé qué, o sea, me contaba todo lo que había escuchado Madre una mía. hora antes, mientras yo estaba hablando con un agente de temas de trabajo, ¿no? Qué fuerte. En cuanto dejaba de tocar, 6, 7 minutos, mi padre Hostia. estaba más o menos todavía claro, pero a los 6, 7 minutos, pum, 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 se iba para el sofá, pum, y se volvía a caer. Ostras, qué fuerte. Entonces,
esa fue una de las herramientas que tuve para hacer. Yo hice un proyecto en Bilbao Ujú. Es para el proyecto Ator o es el...? Azor, sí, proyecto Vale. Azor, Ujú, para Sanitas, ¿vale? Para la residencia de Sanitas de Baracaldo. ujú, Y me ayudé precisamente de la experiencia que yo había tenido con mi padre, ¿no? Con el tema del Alzheimer. O sea, yo había podido leer cosas de la musicoterapia o de algún musicoterapeuta que había trabajado con Alzheimer, que si esto, que si lo otro, pero siempre todo el mundo habla de lo mismo, que la musicoterapia con una persona que tiene Alzheimer la retrotrae a vivencias que ha tenido, pero eso es un error. O claro, sea, si yo cojo a una persona, o sea, lo que yo empecé a experimentar con mi padre, por una parte podía estar bien, pero por otra podía estar mal. Mal en el sentido de que, ¿y si mi padre tuvo una mala vivencia en aquel mm, momento claro, y tú con se la ese estás tema trayendo. que yo tocaba? Claro. ¿Y Claro, si tuvo una tú mala no puedes vivencia? saberlo, claro. ¿Qué hago? ¿Me lo estoy llevando a una mala vivencia que tuve? O sea, que Mm, tuvo él. Es decir, cuando llega la gente a una residencia y empieza a cantar que si Angelitos Negros, que si cuando salí de Cuba, joder, cuando salí de Cuba, ¿quién? Si este señor no ha salido nunca, no ha estado ni en Cuba. ay, ¿Sabes qué quiero claro. decir? Sí, sí, Es sí, sí, decir, sí. ¿cómo me atrevo a meter a personas en situaciones que ni han vivido? Pero eso es como el enfermo a ver, enfermo en el sentido de lo que cuenta, ¿no? El señor Julio Iglesias, Ujú, mis respetos. Empieza a cantar cosas o empezaba a cantar cosas y la gente desde abajo del escenario se identificaba con lo que contaba ese señor. Pero si tú no lo has vivido eso, claro. lo ha vivido él y te Mm, pones a llorar y te pones a no sé qué y te angustias y no sé cuál, con una cosa que tú desconoces. claro. Entonces, eso se está utilizando en las residencias. Claro, Están musicoterapia. utilizando cancioncitas de una época para, digamos, para llevar a esas personas a ese momento de su vida. Pero si ya ha pasado, Claro. si estamos en el aquí y el ahora. Mm, Entonces, para estar en el aquí y el ahora con la música, tienes que hacer la música del momento. ¿Y cuál es la música del momento? Los sonidos que empiece a emitir la persona con la que estoy. claro. Si le da por tararear algo de aquella época, vale, entraré en ello, pero me lo llevaré musicalmente porque tengo que tener recursos, me lo traeré al aquí y al ahora a través de la música, no hablando, porque si hablo ya no hago musicoterapia. No, estás volviendo aquí otra vez. Claro, Claro. y eso es lo que no se explica, o que lo explicamos tres, Ujú, en la docencia de musicoterapia. El resto ujú. no lo pueden explicar porque lo desconocen, solo saben cantar mal cantar canciones, ya te lo digo directamente. Claro, jolín. Es que claro, Porque además ujú. la mayoría desafinan un montón. Yo eso me pasó cuando estuve en el evento este que te dije hace 10 años, digo, ¿es cosa mía o esa guitarra tiene la tercera cuerda desafinada? Digo, no voy a decir nada para no parecer ahí un pedante, pero creo que está un poco aparte que yo soy bastante pejilguero con el tema de los tonos y tal, y digo, esto está desafinado, esto no, aquí este coro no ha entrado bien, aquí tal. Y digo, a veces, esto no, yo creo que no está bien. Pero bueno, igualmente quiero decir, a nivel sanitario, o sea, que decía, claro, lo de tu padre me ha parecido flipante, ¿no? El tema de que como que me alcanza a entender, ¿no? O a imaginar que el tocarle esa música le hizo activarse, ¿no? Activarse como a lo mejor se activaba antes, no de la misma forma ni hacia la misma cosa que sería el claqué, sino de una forma actual, ¿no? De llevarlo a lo que tú ya has dicho antes, Al aquí actual, y de ahora. el aquí y ahora, decir, hay que llamar a este y hay que hacer esto y hay que hacer esto. Pero existen otros beneficios también con la musicoterapia, o sea, por ejemplo, a mí se me hace muy difícil pensar cómo puede ayudar, que seguro que lo hace, la musicoterapia, por ejemplo, a una persona con parálisis cerebral, ¿no? O una persona que está a nivel vegetativo. ¿Qué beneficios puede tener
a lo mejor la musicoterapia, o la musicoterapia no es para todas las personas que tienen todo tipo de dolencias. La musicoterapia es para todas las personas y para todos los tipos de dolencia. Lo que pasa es que tienes que saber Ujú. cómo hacerlo. Los egipcios lo hacían muy bien. Ah, vaya, no lo sabía. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Un hígado es un elemento vivo, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Sí. Vibra, ¿no? Sí, se mueve y vibra y se mueve y Porque está actúa, vivo, sí. ¿no? Vale. Si está vivo y vibra, emite una frecuencia, ¿sí o no? Ujú. Sí. Vale. Yo puedo saber cuál es la frecuencia de tu hígado tomándote las medidas de diferentes partes del cuerpo y haciendo unas operaciones matemáticas. Ostras, caray. Eso o sea, lo digo yo porque lo ha descubierto un médico que lo ha puesto digamos, en práctica durante Ujú. años, ¿no? Sí. Entonces, si yo sé cuál es la frecuencia de tu hígado, desde el exterior voy a aplicar esa frecuencia, te voy a aplicar esa frecuencia al hígado a través de un diapasón, de, de un instrumento natural, ¿eh? Ujú. Sí, sí, sí. No de un instrumento que esté las frecuencias juntas ahí montadas para emitir esa frecuencia. No, Va, te con un refieres a te diapasón, refieres a un altavoz que tenga medio, o sea, medios bajos y altos, ¿no? O sea, nada no. de eso. Tiene que Vale, ser vale. una cosa natural, una cuerda de un instrumento, sea un cello, una guitarra, un diapasón es lo suyo, ¿no? Puede Ujú. ser una Sí. trompeta también, puede ser cosas naturales, ¿no? Entonces, cuando yo aplico esa frecuencia a la altura de tu hígado, tu cuerpo, el 80% es agua, Ujú. ¿no? Sí, sí. El sonido a través del agua, Se reproduce mucho más rápido, sí. a ver, está comprobado y demostrado que ese hígado, en cuanto yo te pongo el diapasón, tu hígado empieza a reconocer esa frecuencia que es su frecuencia, porque previamente yo la he descubierto por Ujú. las medidas de tu cuerpo. Entonces, tu hígado se alimenta de esa frecuencia y supera la patología. Joder, qué fuerte. Esta es la medicina del futuro, Sí, sí, que sí. viene de De los los, egipcios. de los egipcios. Qué ¿Vale? fuerte. Entonces, lo mismo que pasa con el hígado pasa con los riñones, pero por una cosa muy clara y muy básica, pues es básico. Es decir, un elemento vivo vibra y si vibra emite una frecuencia. Y la única cosa que hay que hacer es descubrir qué frecuencia tiene Claro. y Mm. aplicarla desde el exterior y ya está. Claro. Entonces, eso como medicina es como cuando vas al fisio y tienes un clavo o una historia, ¿no? Y el tío te masajea ahí en ese punto hasta que desbloquea la película y eh, empieza todo energéticamente empieza todo a Mm. recorrer de una forma armónica y natural, ¿no? Y entonces se Ujú. produce la sanación. Qué fuerte. Claro, eso evitaría que muchos, o sea, que no fueran necesarios tantos fármacos al final, ¿no? Que también a veces son muy, Evidente. muy, muy dañinos para el cuerpo. O sea, con todo ese tipo de terapias puede ayudar a que realmente no dependamos tanto de, bueno, que realmente muchos fármacos solo sirven para paliar dolores, no para curar nada, ¿no? No. Pero que es curioso claro, estoy flipando porque digo, ostras, digo, Es que hay mm, sitios que se está haciendo eso, ¿eh? sí. Tony. Sí, Hay países en los que la musicoterapia está como más desarrollada, sí, por en ejemplo? Alemania, por ejemplo, está en otro punto. No lo sabía eso. En Alemania no cantan canciones. Menos mal, menos mal. Solamente cantan canciones cuando dicen vamos a hacer una actividad musical, Musical. vamos a hacer un concierto. Pero Mm. cuando dicen vamos a hacer musicoterapia, no, la cosa no va como No va por aquí. ahí. O como en parte de Sudamérica, que también, o sea, van de cantar cancioncitas y de rollos así. Y de Ya. globos y papelitos de colores y paracaídas de colores y rollos bueno, juntan, mezclan cosas Ujú. y no tienen nada que ver, pero claro, yo entiendo que las mezclen, porque no tienen ni puñetera idea de lo que es la música. Claro. Y escucha, ¿y cómo se podría, o sea, una persona, por ejemplo, que te esté escuchando, Ujú, que sea musicoterapeuta o que ujú, no sea musicoterapeuta, pero se lo está planteando? ¿Cómo puede ujú. llegar a aprender lo que tú estás diciendo? O sea, ¿cómo puede
ir por el buen camino, por así decirlo, y aprender lo que tú estás diciendo. Pues un poco como hice yo, es decir, aprender del paciente, Ya. es decir, Escucharlo y escucharlo y sí, no escucharlo. poner, yo no puedo poner nada de lo que yo crea, yo solo tengo que acompañar. Claro, Y para acompañar tengo que tener control, conocimiento, dominio de la música y sus elementos, sobre todo de sus elementos. claro. Cómo interactúa el modo holocrio en una persona. Por ejemplo, yo hice un trabajo de investigación con una patología muy heavy que se llama síndrome de San Filipo. Eso tiene que ver con, lo he leído antes, con la absorción de los hidratos de carbono, ¿puede ser? Sí, y con los Vale. músicos, ¿cómo se llama? Es una palabra muy larga, clínica. Es, A ver. no, con una historia del cuerpo. Ujú. Uh, ahora no me sale. Entonces, a ver, síndrome de San Filipo básicamente es, las personas nacen bien, pero a la que tienen 2 años empiezan a deteriorar. Ujú. ¿Vale? Hay un deterioro físico, mental, todo, ¿no? O sea, y es una enfermedad que los chavales llegan 10, 12, 15 años como mucho. Jolín. Entonces, yo hice un trabajo de investigación con tres niños, Ujú. además los tres son hermanos Caray. y los tres tienen el síndrome de San Filipo. Madre mía. La mayor murió hace poco. Claro, a ver, uno se puede plantear, sí, los padres cómo no se dan cuenta. No es que no se den cuenta, es que la vida les ha traído tener un hijo sin saber que el niño tiene lo que tiene porque no se ha manifestado hasta que no ha pasado un tiempo. Y Claro, cuando se ha manifestado, resulta que estás embarazada. claro. Entonces, en tu segundo embarazo se manifiesta el problema de tu primer hijo. Ujú. Y dices, bueno, será este, no sé. Ujú. Entonces, nace el segundo y en principio, como todo esto no se manifiesta hasta que pasan un par o tres de años, bueno, vuelves a quedar embarazada, pero resulta que el segundo empieza a tener los problemas del Tenemos primero. síntoma del primero. Madre mía. Y entonces, bueno, ¿qué es? Una historia que, bueno, es que todavía no se sabe bien, 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 Ujú. porque hay muchas historias entre medio, pero bueno, yo este trabajo de investigación lo hice con música básica, o sea, con música, ¿no? Entonces, Ujú. aplicando diferentes velocidades, tonalidades, timbres, sonidos, etcétera, etcétera, Ujú. y me ayudó una enfermera, colaboró conmigo una enfermera y dos médicos. Ujú. Quiero decir, que no es una cosa que yo me sacara de la Sí, manga que y tú haces así y dices, ay, me apetece hacerlo, ya está. No, 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 claro. no. O No, no, sea, yo hago arreglado con, esto, con médicos y tal. Sí, si es un estudio, es un pues estudio, claro. ya, yo le digo al médico, mira, he utilizado esto, luego se coge un programa médico, se hace unos anagramas y tal, y se descubre frecuencialmente, etcétera, etcétera. Entonces, este estudio lo presenté en la Universidad de Deusto, Ujú. en Bilbao, y lo introdujeron en una revista médica y está en una revista médica traducido al inglés. Ujú. Si te hace gracia, te lo puedo pasar, te lo puedo mandar. Sí, pásamelo, pero me parece interesante, sí. Está en castellano, pero bueno, es el trabajo que hicimos con los médicos y tal en Bilbao, Ujú. y te lo pasaré en castellano para que, bueno, para que tengas un poco de información de esto, ¿no? Ujú. Entonces, con todo pasa lo mismo, ¿no? Es todo un poco. O sea, cuando tú me dices, ¿qué le puedes decir a una persona que quiere hacer esto de la musicoterapia? Pues, para empezar, si se cree que poniendo personas con necesidades diferentes o diferentes capacidades, juntándolas, poner un síndrome de Down con un autista y con un No, Angelman o con un Kabuki, olvídate. claro.
Primero, porque son patologías diferentes y el cuerpo funciona de una forma distinta. Y segunda, porque son personas distintas. No quiere decir que no pueda hacer una sesión colectiva o grupal, sí, pero después de hacer 3 meses mínimo individual con cada uno de ellos. Claro. Y luego ya veré si pongo a este con este o con el otro. Ujú. Es decir, lo que tengo que buscar es que no, intentar no poner barreras. Claro. Que tener a uno para centrarte solo en ese y no ponerte varios, porque entonces es complicártelo en un nivel en el que a lo mejor no deberías complicártelo tanto, claro. Solo puedes ponerte 2 o 3 cuando tú tienes la experiencia y la vivencia y diríamos, la práctica de haber estado con cada uno de ellos durante 3 o 4 meses. Y Claro. entonces tú verás si este síndrome de Angelman lo puedes poner con este autista o con el otro autista. Porque para que haya historias, diríamos, paralelas Claro. musicales paralelas. Es decir, que este niño con síndrome de Angelman tenga más buena relación con la tonalidad de si bemol Ujú. y que esa relación la tenga este niño autista también con la Claro. tonalidad de si bemol y que la tenga con un violín y que este también la tenga con el violín. Porque de esta manera estás armonizando el sonido, el tempo y las patologías y entonces ellos se conectan entre ellos Claro. porque están en un lenguaje común. Pero si yo llego allí y empiezo con 4, 5, 6, 10, que es lo que están haciendo, hola, don Pepito, hola, don José, pero ¿qué es esto? Ay, qué desastre. Qué Y es desastre. lo que están haciendo. Y a eso le llaman musicoterapia. Ya. Ese Sí, es el problema. claro. Sí, claro, yo me ponía a pensar, digo, hacer una sesión grupal de musicoterapia tiene que ser dificilísimo, sobre todo porque aunar los objetivos terapéuticos de todos en una sola sesión, Es que eso es falso. Eso es claro, mentira. sí, O no se sea, puede, o sea, no se mentira puede, no se puede. claro, El que te venda una sesión grupal musicoterapéutica te está engañando, a no ser que previamente se haya pasado 3 o 4 meses con cada uno de los pacientes. Y como mucho, vuelvo a lo de antes, solo podrá estar con 4 pacientes, un claro, musicoterapeuta. claro, Si no, no está haciendo musicoterapia, está haciendo una actividad musical. Mira, si yo te mando vídeos de lo que están vendiendo como musicoterapia en las universidades y de los ejemplos, o sea, realidades que se ve. ujú, Una hipotética musicoterapeuta que encima dice que es la presidenta de no sé qué, o la directora de no sé cuántos, con una chavala mal tocando la guitarra, 15 personas allí. O sea, si tú ves eso, o sea, tienes que caerte de culo. Si tienes un mínimo de ética, Sí, hombre, ¿sabes? claro, claro, Pues claro, si tú no sabes de qué va y a ti te venden eso como musicoterapia, claro, hay gente que se está preguntando ahora, pero es que esto no tiene nada que ver con con la terapia, ¿no? En el sentido qué de va, decir, ¿cómo puede ser que estés tocando una guitarra que encima está desafinada la segunda y toda esta gente cantando, ¿qué cantan? Las canciones de Julio Iglesias. Claro, es que ¿qué cantan? Y si no las de Julio Iglesias, la de los chunguitos. claro, Y si no las de Lola Flores, y si no las de... Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la musicalidad de las personas? claro, Nada. absolutamente nada, no tiene Entonces nada que ver, no lo vendáis como musicoterapia porque estáis jodiendo la profesión, engañando a los pacientes usuarios, enfermándolos, sí, mm, porque los estás metiendo en un terreno que no tiene nada que ver con ellos. mm, Es decir, para hacer musicoterapia tengo que entrar en tu musicalidad. Si no, no hago musicoterapia. Hacemos una actividad musical que nos lo podemos pasar de puta madre. Pero pero no lo llames musicoterapia, claro, es como, claro. ves que de esta manera te vas al cine y haces cineterapia. ¿Cómo es cineterapia? Te vas a ver una película de Rambo, hostia va, hostia viene. O sea, guerras por todos los sitios, violencia y tal, cineterapia. No. Claro. ¿Entiendes? O como quien está trabajando y se va a tomar un descanso y dice, voy a hacerme un cigarro terapia. Y se va a hacer un Sí, sí, cigarro, y se va sí. fuera por un cigarro y ya está. Correcto, Sí. pues un poco sería así, ¿no? Entonces, creo que hay que ser un poco más honesto en este Mm, sentido
sobre todo la gente que se dedica. ¿Qué pasa? Que el problema es que, básicamente, es que la docencia en este país Mm, funciona de esta manera y en algunas zonas de Sudamérica también, ¿eh? ya, Y lo venden como, claro, los sudamericanos con esa, todo tan, porque vos, porque tal, porque igual, no es tan bonito todo esto. O sea, ya, no, porque la realidad es otra. Es como lo que ha pasado en Valencia. O sea, una cosa es la gente que está allí, que lo vivís, que lo sabéis, y la otra es lo sí, que nos cuentan. sí, Pues con la vale, musicoterapia pasa igual. mm, Pasa ya. exactamente igual, exactamente igual. Sí, Que bueno, claro, es que no hay que tampoco, claro, también depende de dónde pillas la información, porque no tampoco, si tu fuente de información era televisión, pues claro, ahí te vas a tener un sesgo cognitivo bastante grande y no vas a ver nada de lo que está ocurriendo, de verdad. Pero ya, claro, pero con el tema de la profesión de musicoterapia, claro, a mí me parece muy difícil porque dices, claro, musicoterapia es una profesión que no es muy conocida. Si aparte de no muy conocida, está lleno de personas que no saben exactamente cómo hacer musicoterapia, que van a universidades cuyos docentes no están explicando bien qué es la musicoterapia. Pero no te lo pueden explicar, Tony, porque ellos no lo Claro, saben. El uno es, mm, a ver, director de un coro. ya. Ya me gustaría saber de dónde ha salido esa dirección. El O otro cómo lo es, hacen también. o cómo lo hace, el otro es presidente de la Asociación de Minusválidos de Barcelona. El otro es enfermero. El otro es psicólogo. Y no sabe ni soplar una flauta. Es decir, y son el equipo que deciden que tú cuando vas a hacer el máster, si vas a ser musicoterapeuta o no, pero si ellos no tienen ni puñetera idea, y Ya. son el 98%. O sea, Vale. yo cojo un listado de los docentes, lo que te he comentado antes, de una universidad, docentes del máster de musicoterapia, y solo hay uno que estudió en el conservatorio y no tiene la menor idea de cómo se improvisa, Jolín. porque no ha tenido la capacidad. A ver, que hay personas que hemos tenido la suerte de tocar con gente como Paco de Lucía, que nos hemos criado haciendo música, Claro. no tocando canciones, haciendo música, Mm, que es diferente, que es lo que hacen las personas necesitadas. Es decir, un niño autista no canta canciones, claro. se expresa de una forma musicalmente que son cosas que le salen en el aquí y el ahora. No está Claro. cantando las canciones de la televisión. Es que te podría contar casos de padres que creen que poniéndoles las músicas del circo, el niño a, se va a convertir en Einstein, Ya. ¿entiendes? Claro. No, no es cierto. Yo he Para llegado nada. a tener incluso pacientes que sus padres me han dicho, "Eh, cada día vamos saliendo de la escuela, vamos a comprar para que el niño aprenda a hacer cola". ¿Para qué? ¿Para qué tiene que aprender a hacer cola? Bueno, ya, yo también me lo he preguntado. Entonces, he hecho un seguimiento, Mm, he ya. ido a lo lejos a observar, a ver cómo actúa mi paciente con esto que sus padres creen que le va a servir. Entonces, Claro. veo cómo está el niño en la tienda, con un autismo de aquellos de puta madre, o sea, colgadísimo, y la madre haciendo cola y el niño colgado por la tienda, mirando aquí, tocando esto, tocando lo otro. Claro. Y gente con un poder adquisitivo Importante. importante y en teoría con un grado, diríamos, educacional y de peso. Claro. Y creen que haciendo eso el niño va a ser menos autista. Ya. Pero si en realidad el autista lo que no quiere es que le toquen las pelotas. Claro, el autista lo que Sí, quiere es que le dejes en paz. sí, que lo dejes tranquilito a su bola y Sí. ya está. Sí, sí, cierto. Y lo único que debes o creo que debemos hacer con estos chavales es jugar lo que ellos quieren que Sí, juguemos. jugar a Y sus tú, normas. Ujú, y tú tienes que tener la sabiduría o practicar la sabiduría como terapeuta, ujú. aprender a cómo jugar con él, pero Vale. no imponiendo. Sí.
Es que ese matiz es que claro, me da la sensación de que la diferencia de un buen musicoterapeuta y un no buen musicoterapeuta es un matiz que, aparte de que no se puede enseñar, yo creo que es algo que es casi un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad muy, muy, muy bestia, muy, muy Mira, fuerte. vamos a intentar poner dos palabras, Ujú, a ver si iría por aquí. Una cosa es proponer ujú. o exponer y la otra es obligar. Claro, Es o decir, imponer. imponer, ¿no? O sea, Mm, o te impongo o te propongo. claro, Entonces, yo nunca he impuesto. claro. ¿Por qué? Porque no, el primer día vi que no funcionaba. Ujú. Pero no funcionaba no porque el otro no respondía, sino porque yo me sentía incómodo. Fíjate, fíjate. Qué bueno. Y, pues, claro, yo me decía, hostia, la música que es de puta madre, estoy haciendo aquí una cosa de puta madre y no me hace ni puto caso. Claro. Claro, estoy imponiendo una historia que yo creo, es Mm, que si lo que yo creo no sirve para nada. claro. Pues Lo sí, que, lo que pues sirve es lo que ¿yo le quién soy ayude. yo? ¿Yo quién soy? Mm. Yo soy el último de la fila, Claro. ¿sabes? O sea, es él el musicoterapeuta. El paciente es el musicoterapeuta, Así que claro, no yo el que va de sobrado, de que ha hecho el máster o el doctorado. claro, Dedícate a otra cosa, tío. O sea, claro. Pero claro, si la persona que cree que sabe tanto y que sabe mucho propone algo, dice, sí, sí, yo propongo siempre, pero si propones algo o todo lo que propones te lo niegan todo y tú te cabreas, dices, tío, si te cabreas no estás proponiendo, es una imposición como oculta y, ¿sabes? Como que pero realmente que yo, quieren que sí o sí haga algo de lo que ha propuesto, aunque, ¿sabes? Cuando tienes que claro, realmente asumir o sea, tienes que asumir que a lo mejor todo lo que propones no va a elegir absolutamente nada. Y puede sí, pasar y puede ocurrir. sí, pero Tony, tú sabes que en esta vida, para que las cosas se funcionen, tiene que haber una práctica y un grado o cierto grado de humildad. Sí, sí, eso es lo que falta. A mí Si también me no, falta a veces, ¿eh? O sea, quiero decir, no voy a decir aquí que yo soy el no, mejor. no, pero no lo digo por ti. Sí, no, No no, lo no, digo por pero ti. Lo sí, lo digo sé, lo sé, lo como, sé. como A nivel concepto, general, ¿no? O sí. sea, es que a mí la humildad es una de las cosas que me han enseñado estos chavales después de 40 años con ellos. Flipa, claro. O sea, es decir, pero tío, o sea, yo ha habido, ahora no, hace muchos años que no, pero al principio había momentos que yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo le esté ofreciendo una cosa de puta madre y este chaval, aunque esté en Pernambuco, No no está le entrando llega? al juego, claro. Sí, pues ahí empiezas a darte cuenta de que no eres tú. O sea, que lo que tú haces no vale a no ser que sea lo que él te está proponiendo. Es decir, Claro. tú como profesional tienes que recoger esa propuesta y armonizarla, llevarla por aquí, llevarla por allí, para que él vea que con lo que él propone, tiene muchas posibilidades. Claro. Porque él en principio quizá no reconoce que lo que él está haciendo tiene muchas posibilidades, ¿no? Ujú. Claro. Lo suelta, pero se queda como ahí en, 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 En ese bucle. en ese bucle, ¿no? Sin Mm. embargo, tú coges eso y le das una vuelta y, hostia, mira, Claro. yo tenía un chaval, trabajaba con un autista, que un día hice un pasaje de 20 segundos, una improvisación en aquel momento. Senté en el piano, él estaba a mi lado y yo paré y el chaval me coge las manos y me las vuelve a poner en el piano. Y yo entendí, este quiere que lo toque otra vez. Claro. Pero claro, es la historia que yo me monto, ¿vale? Ujú. Lo vuelvo a tocar, vuelvo a parar en el mismo sitio. Lo toqué exactamente igual, ¿eh? Pero Sí. claro, tienes que tener la capacidad musical de tocar una cosa que, una improvisación que has hecho, volverla a repetir igual, Ser capaz de volver a porque es repetirla, que es claro. autista, pero no es tonto, Claro. Claro. ¿vale? Vuelvo a levantar las manos, me vuelve a poner las manos y lo vuelvo a tocar. Y antes de terminar, me empuja, se pone en mi sitio y lo toca exactamente igual que yo. ¡Ojo! ¡Qué bueno!
Y eso está grabado. Eso Qué lo tengo bueno. firmado. Qué fuerte. Qué Entonces, guay. a dos manos, ¿eh? Y no, ti, ti, ti. No, no, así no, ¿eh? O sea, pianísticamente, ¿eh? Claro, Claro, que claro. es una cosa sencilla. Pero luego hay otro tema. ¿En qué tonalidad lo toqué y qué tipo de compás llevaba? Claro. Estaba adaptado al Claro, chico. yo sabía que aquello él lo iba a llevar de otra manera. Entonces era un 3x4 Ujú, y estaba en tonalidad de re. ujú. El re tiene que ver mucho con la mente, Mm. ¿vale? El mi tiene que ver mucho con las cuerdas, instrumentos de cuerda. De guitarra, tal, sí. Sí, guitarra, violas, violines, etcétera, etcétera. El fa tiene que ver con los instrumentos de viento y Ujú. así sucesivamente. Y luego con los colores. El fa es azul, lo cual quiere decir que yo... Ah, y tiene que ver con, con las emociones. Vale. Entonces, ¿qué hago? Entro una persona que tiene, entre comillas, una historia emocional. ¿Qué hago? Decoro, no decoro, pero quizá pongo una cortina de color azul en la sala Ujú. y ese día o con esa persona voy a hacer temas sonoros con instrumentos de viento, Claro. porque son los que tienen que ver con la emoción. Ujú. Y entonces él se expresará, yo dejaré ahí unos instrumentos de viento para que él sople o investigue. Claro, que pruebe. Y a partir de lo que él vaya haciendo, yo iré acompañando lo que él haga. Qué Así es fuerte. como yo entiendo que es la musicoterapia. Claro. Por ejemplo, el corazón late, ¿no? Sí. Espero que sí. La última vez que miré, la tía. La última vez. Late. Late. ¿Cuántos, ¿Cuántos golpes da? ¿Qué Pues no compás sé. crees que es? Pues no sé, es un 2x4, ¿no? Tiene que ser par porque son tum tum, tum tum, tum Pues tum, no. ¿Cómo? tum tum, ¿Cómo es? tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, Sí, tum pero tum. tum tum, tum tum, tum tum. Ah, Hay un hay tercero. hay un silencio. Ah, Entonces el corazón es ternario, claro. no es binario. Y el Ah, ternario tiene que ver, el ritmo ternario tiene que ver con la feminidad. ojo. Y el binario tiene que ver con la masculinidad. El compás binario es como la guerra. Sí, no, Ganas o matar, pierdes. morir, matar, morir, matar, morir. El ternario es sí, no, ya veremos. Sí, no, ya veremos. ¿Entiendes? Es verdad, Hay, es verdad. hay un silencio Ujú. que te da la opción A. Por eso los temas ternarios suelen ser los temas de los pasajes musicales que tienen que ver con las canciones de cuna. Ah, claro, es verdad, es verdad, es verdad. Si todas esas observaciones como musicoterapeuta no las tienes, dedícate a otra cosa. Qué fuerte. ¿Entiendes? Porque yo puedo estar haciendo un tema, por muy bueno y muy bonito que yo crea que es, a un compás binario para que se me duerma el niño, y resulta que al niño lo estoy poniendo como una moto. Qué fuerte, es verdad. Porque le está poniendo una música que le está activando cada vez más. Claro. A Qué ver, fuerte. cuando tu hijo estaba en la barriguita de Rocío, Ujú. tu hijo oía el corazón de Rocío y lo oía a 3x4, Es verdad. no a 2x4. Ujú. Oía dos golpes, pero había un silencio. Y globalmente es una cosa ternaria. Claro. Eso es la musicoterapia. Qué fuerte, es verdad. Bueno, Esa, también esa, a veces también le tocábamos canciones desde fuera y a veces se movía también, pero bueno, eso ya es otra cosa. No es músico, eso es una actividad musical, eso no es musicoterapia. sí, pero tú, por ejemplo, para saber en qué tonalidad tendrías que tocar los temas, tienes que ver cómo reacciona tu hijo delante de lo que está sonando. Ujú. O Claro. en cuanto él está haciendo algo que sea sonoro musical, tú rápidamente tienes que observar qué tempo lleva, en qué compás está y en qué tonalidad está, y si es posible, si tienes la práctica, en qué modo. Uf. No, no, o sea, he tocado música, no sé tanto de música como para saber de. Sé que existen los modos, no sé cuáles son, pero
Pero es muy sencillo, es muy Pero sencillo, ¿eh? Es muy ya, sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Es una cuestión de práctica. Es decir, no es una cuestión de teoría. La teoría es mental, no sirve la teoría. Si claro. no, pregúntaselo a Stevie Wonder, Bueno, eso, claro, lógicamente, claro. ¿entiendes? O al maestro Rodrigo, Mm. autor del concierto de Aranjuez, o a Ray Charles. Sí, Ray Charles que tocaba pura intuición y mezcla y de Es que oído. los invidentes, es que los invidentes todos son por intuición, no tocan por haber aprendido un lenguaje Claro. musical. Porque luego sale el iluminado que dice, sí, pero se escribe en braille y tal, sí, pero ¿qué hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Leer lo que está escrito en braille Y luego tocan, y claro, pero luego no, tocarlo? no pueden tocar y leer a la vez, es verdad. Entonces, después de leer en braille, se pone en marcha una cosa más conciencial, Claro. ¿no? Mm. Entonces, eso es lo que hace que suene. Olvídate del braille. Eso es, Es eso es decir, como si una persona que sí que ve estuviera leyendo una partitura, cogiera la partitura, la pusiera del revés y empezara a tocar. Sería el mismo equivalente, ¿no? sí. Claro. Ahora, y luego hay otro tema con esto de la lectura musical. El que lee una partitura va por delante Ujú. de la realidad sonora, Claro. lo cual quiere decir que no estás en el aquí y en la ahora. Estás haciendo de oficinista de la música. Es ¿Me verdad. caro? Sí, Pero sí, que sí, no no, es es verdad, es bueno, verdad, es verdad. ni es bueno ni es malo, es oficinista de la música. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Te sienta mal? Pues tienes un problema. Necesitarás un musicoterapeuta. ¿Me caro? Claro. O sea, yo tuve un alumno que quiso hacer las prácticas, musicoterapia para músicos. Musicoterapia para músicos, wow, qué bueno. Sí. ¿Por qué? Porque los músicos tienen pánico escénico. Ujú. Entonces tienen miedo. O sea, el acojono de los músicos de salir a un escenario y ver que hay 100, 200, 500, 1000 personas que lo están viendo. Entonces hay un pánico ahí implícito. Unos lo viven como pánico, otros como respeto, Ujú. otros miedo, otros angustia, otros pasamos de todo, nos importa tres pitos. Porque claro, yo no toco para ti, yo toco para mí. Claro, Yo toco para mí, yo toco para pasármelo yo bien. Si yo me lo paso bien, tú te lo vas a pasar bien. claro. Ahora, Eh, si yo voy con la idea de que voy a tocar para que Tony se lo pase bien, no voy a ser yo. Claro. Va a estar pensando, ¿cómo voy a estar grabando a Tony? Voy a tocar esto, a ver cómo se lo toma. Ay, no se lo ha tomado bien. Vale, voy a cambiar a esto, Claro, tal. Entonces claro, claro. no estás aquí, estás aquí todo el rato. Claro. Claro, no puede ser. Y luego hay otro tema. Por ejemplo, dentro de esto del pánico escénico hay una serie de elementos que te ayudan. Por Ujú. ejemplo, un color, el color con el que tú te identificas, Claro, el olor con el que te identificas, sea romero, sea pachuli, sea lavanda, y todo eso lo tienes que tener en el escenario, claro. porque así estás rodeado de De tus esas, de cosas. esas, de esas cosas que a ti te hacen sentir bien para poder Claro, tocar mejor y más a claro, gusto. claro. Jolín. Hay toda una serie Entonces, todas estas cosas en musicoterapia yo tengo muy claro que se tienen que tener en cuenta. Si no, no estás haciendo musicoterapia. Claro. Qué fuerte. Entonces, Jolín, Carles, es que claro, yo de musicoterapia sabía unas cuantas cosas que me había contado Rocío hace muchos años, pero claro, ahora estoy haciendo un pequeño máster sobre musicoterapia y no me voy a dedicar a ello, ¿eh? O sea, al final, pero por lo menos espero que la gente que nos esté escuchando y que se plantee sobre musicoterapia o sea musicoterapeuta, por lo menos le haga replantearse tres o cuatro cositas. La verdad es que sí. ¿qué te iba a decir? Bueno, que sí, eso ya lo hablamos fuera de antena, pero es igual si lo tienes que cortar o eso. Ujú, Que si hay alguna persona que estuviera interesada en todo esto, ujú, que no tengo ningún inconveniente en que se ponga en contacto conmigo o a través tuyo, ujú. o si hace falta, haces ¿cómo te diría yo? Haces un programa de podcasts de musicoterapia, música y musicoterapia. Claro, sí, ¿por qué Pues no? sí, a Un ver, día se habla de una cosa, otro día de otra, o ujú, sea, de los modos, otro día cómo inciden, o sea, mm. No, o de pero las tonalidades, o me ritmos, o parece, timbres, o... aparte es que me parece muy interesante porque, claro, yo, por ejemplo, sí que he traído aquí al podcast a muchos
artistas profesionales que se dedican, pues, he traído ilustradores, he traído a músicos, he traído a magos, he traído a guionistas, o sea, he traído a mucha gente, poetas también. Ujú, Entonces, claro, tu profesión me parecía muy interesante porque, claro, o sea, sí que tiene que ver con el arte, porque la música no deja de ser un arte, pero claro, en ujú, este caso se utiliza el arte como una herramienta para un fin que es terapéutico y con un fin que es la salud de las personas. Entonces, claro. me parecía un enfoque muy interesante, sobre todo un perfil muy interesante de entrevistar y la verdad es que ha sido un gustazo, Carles, tenerte aquí, de verdad. O sea, te lo Una, agradezco muchísimo. yo te lo agradezco a ti. Una puntualización. Ujú. ¿Tú te imaginas una película de miedo sin sonido? No. Bueno, a ver, no, pero sí que es verdad que hay momentos en los que cuando no se ha escuchado nada te ha asustado muchísimo más, ¿eh? O sea, Sí, a veces juegan con los silencios y también sí, funciona muy bien. pero tú lo acabas de decir muy bien, juegan con los silencios. Claro, que No, previamente no ha habido cuida el sonido, sonido. claro, sí, Vale, cierto. entonces, ¿qué modo crees que se utiliza antes de una acción de miedo en una película? ¿Qué modo musical? Porque está el modo mayor, el modo Sí, menor. sí, sí. El modo A ver, mayor produce alegría, sí, el alegría, menor el mono es tristeza, eso sí que lo sabía. cierta tristeza. Pero, por Entonces, ejemplo, los frigios, los misolidios, no tengo ni idad de qué. O sea, sé que mm, existen, te lo digo, pero no tengo ni idea de qué transmiten ese tipo de cosas. vale, pues diríamos, la armonía básica para generar miedo es el modo locrio. El modo locrio. Es decir, es la alteración de la tercera y la quinta, medio tono para atrás. ¿Vale? Como la de. Bueno, no, estos eran semitonos. Que estaba pensando en la de tiburón, la de pam, bam, 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 bam. Creo que son semitonos los dos. No Sí. sé. No, el modo locrio es bajar medio tono la tercera y la quinta, y entonces monta, digamos, montas una armonía mmm, totalmente tensional. Vale, ya sé a lo que te refieres. Vale. Sí, vale. ¿Vale? Esto me lo hizo Rocío Mm, hace. Cuando la conocí, me explicaba esto como acabas de explicar tú ahora, con una canción de cuna. Que me tocó una canción de cuna y luego de repente hizo algo raro, no sé qué hizo, que sonaba muy tétrico, pero no dejaba de ser la misma canción. Y digo, qué locura acabas de hacer. Y dice, sí, esto lo utilizaban como tortura, tal, o algo así, ¿no? Me contó que se utilizaba como tortura en la Segunda Guerra Mundial o ese sí, tipo de sí, cosas. porque es un sonido desagradable, Mm, inestable, o sea, no te deja posicionarte, ¿sabes? O sea, sí. un sonido, diríamos, un formato mayor te posiciona en un punto, un menor en otro, un mixolidio en otro, Mm, pero el locrio te desestabiliza y te produce angustia. claro. Entonces, hay autistas que cuando se comunican, no digo hablando, sino también, Ujú. sino a nivel sonoro, los sonidos que emiten están dentro del formato locrio, Ostras. Con lo cual ellos están tensos, ellos están. constantemente. Claro, claro. Entonces yo tengo que entrar, volvemos a lo de antes, tengo que entrar en el locrio y poco a poco llevármelo a tonalidad, diríamos, a modos anteriores, Claro. hasta llevármelo al menor y al mayor. Ah, ¿Entiendes? claro, sí, sí, Cómo sí, iría el sí. juego. Claro, o sea, Cojo, entras dentro del locrio, o sea, tocas cosas que tengan que ver con su propia tonalidad para que él se sienta cómodo, o por lo menos que está con un amigo, en este caso, y luego correcto. poco a poco lo vas sacando para sacarlo de esa tensión. Me voy al eolio, que es el anterior, al mixolidio, que es el anterior, luego me voy al frigio hasta que llego al mayor. Pero claro, tienes que tener un conocimiento de la armonía muy grande para esto, y ya No, no solo eso, sino que también de conocimiento del instrumento, tanto del instrumento o de los instrumentos si estás tocando varios, sí, como de es la, una, como de la armonía, ¿no? sí, pero es una cuestión de práctica. Es decir, lo Claro, mismo que yo puedo hacer con una guitarra, claro. lo puedo hacer con un piano. Sí,
No podemos confundir la técnica, Mm, el dominio técnico de un instrumento con las posibilidades sonoras de los sonidos. claro, Yo puedo no es lo hacer a mismo. más velocidad, a menos velocidad, ¿vale? Con más técnica o menos técnica, ¿no? O Claro. sea, aquí de lo que se trata es de jugar en el fondo con los sonidos, ¿no? Y Ujú. con los colores que te da cada uno de los modos o tonalidades. Porque claro, yo te puedo hablar del modo locrio en tono de do, que es el sencillo. De Ujú. si, si, do, re, mi, de si a si, ¿vale? Claro, Pero en cuanto te lo digo en la bemol, ya te he jodido. claro. Porque entonces sí que tienes que Ir tener... calculando y saltando y tal, sí. Pero bueno, si lo puedo hacer en tono de do, lo puedo hacer en tono de la bemol, ¿eh? Claro, No cuestión de práctica, ¿no? claro. Qué bueno. Jolín, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí, Carles, Bye, que llevamos ¿vale? ya, no sé si son casi 2 horas o 2 horas clavadas, no lo sé. Ujú. Pero bueno, que Carles, muchísimas gracias de verdad por venir. Ha sido un verdadero placer, una gozada. No esperaba menos. Yo sabía que me iba a pasar muy bien y que iba a estar más que nada callado y con la boca abierta y callándose me la baba. O sea que de verdad que ha Vale. sido un gustazo. Igualmente, yo me lo paso bien siempre que puedo expresarme a través con algo, o sea, a través de algo que siento, ¿no? Ujú, Y que forma parte de mí como ser. ujú. Desde Porque luego. en el fondo, aunque todos somos seres musicales, yo he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte de poder explicarme con lo que siento, ¿no? Ujú. Con lo que he vivido y tengo cientos de anécdotas que de verdad que te Sí, sí, es encantaría que ya te digo, saber. o sea, tenía una cantidad de preguntas preparadas para hacerte que al final se han perdido un poco porque hemos ido navegando en la conversación, pero Bueno, pues igualmente, otro día hacemos otro encuentro, yo por mí tantos, encantadísimo. tantos encuentros como tú quieras. Vámonos. Y guardas esas preguntas y te contestaré a esas preguntas. Vale, vale, genial. Pues nada, pues, Con alguna otra cuña que pueda yo meter por ahí. hombre, Tengo una de fútbol con Pelé y los equipos del Brasil que son la hostia, pero bueno. hombre, y anécdotas tuyas también, tocando por ahí de conciertos en los años 70 que también me consta que tienes ahí buenas anécdotas buenas, Uf, con uf, Serrat, que hoy también no hubiera estado bien. uf, uf. Sí. Pero bueno, si quieres otro día te vienes e incluso a un encuentro con otros músicos y vamos, y yo Ah, encantadísimo sí, 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 de sí, hacer sí. una buena charla, ¿vale? Vale, muy Pues bien, nada, pues genial, Carles, pues muchas gracias. Y un a abrazo. vosotros, niños y niñas que me escucháis, muchas gracias por escucharnos. Cosas asquerosas y necesarias de marketing, like, favoritos y comentar. Voy a dejar abajo enlaces de Carles para que lo bichéis un poco en redes sociales. O, bueno, creo que tienes Facebook y LinkedIn, creo que sí que tienes, Bien. para que te bicheen. Y tenemos abajo un coffee, pues si queréis hacer una donación al programa para que podamos seguir creciendo y hacer estas cosas tan guays. Y como siempre, nos vemos en las próximas entrevistas increíbles de Pintamongers. Adiós. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.